¿Estás criando un adolescente? ¿Quieres que confíe en ti? ¿Que permita que le enseñes y que desarrolle inteligencia emocional? Entonces, este podcast es para ti. Mamás de Adolescentes Sub, un espacio donde platicaremos sobre los retos y las oportunidades de criar adolescentes y cómo acompañarlos y guiarlos en su experiencia en esta tierra. Mi nombre es Cintia Cruz Magro, Master Coach de Crianza certificada, familióloga, mamá de 4 y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Me acompañas? Hola, hola. Me encanta que me estés escuchando y me encanta venir nuevamente a contarte un tema relevante para las mamás de adolescentes sub. Y bueno, el día de hoy traigo un libro de el autor Daniel J. Siegel. Y realmente él es uno de mis autores favoritos en temas de crianza, de desarrollo, y tiene esta parte de estos temas que usa mucho, que le gustan y que junto a la doctora Bryson ha desarrollado, como el poder de la presencia, el cerebro del niño, entre otros. Y también él tiene con otros autores otros libros. Él desarrolla un concepto muy importante que se llama Mindsight y este concepto a mí me gusta muchísimo. Me hace, realmente es muy importante el Mindsight y me gusta mucho enseñar el Mindsight. Hoy no vamos a hablar mucho del Mindsight realmente, pero nos vamos a dedicar a hablar de este libro que tiene que ver con la adolescencia, que se llama Tormenta Cerebral. Y el doctor Siegel es un doctor médico psiquiatra que realmente ha revolucionado la manera en que podemos ver y que podemos entrar al mundo interior de nosotros mismos y de las personas que nos interesa conocer. Y por eso esta idea del mindset es súper importante. Y él siempre da herramientas de mindset. Y de hecho, en este libro podemos encontrar también herramientas del mindset. Pero hoy nos vamos a centrar principalmente en esta idea que él propone de la esencia de la adolescencia. Y dentro de esta esencia, él nos va enseñando algunos puntos importantes en cuanto a los mitos que tenemos en la adolescencia y de cómo la hemos estado viendo y de cómo la podemos llegar a ver ahora. Nos puede ayudar mucho a ver a nuestro adolescente de otra manera, a ver esta etapa de otra forma. Entonces, por eso es que traigo hoy esto y yo te recomiendo mucho este libro si lo quieres leer. Me parece que es un muy buen recurso para esta etapa de tu adolescente. Entonces, básicamente, él inicia contándonos los mitos. Dice que el mito uno es que todo tiene que ver con las hormonas en los adolescentes. Y él dice que la realidad es que todos estos cambios también tienen muchísimo que ver con el desarrollo del cerebro. El mito número dos tiene que ver con que la adolescencia es un periodo de inmadurez y que lo único que necesitamos que hagan nuestros hijos es que maduren. En la realidad, los adolescentes no tienen que limitarse a sobrevivir la adolescencia, sino pueden desarrollarse gracias a ese importante periodo de su vida. Entonces, yo quiero que lo veamos así, que vayamos aprendiendo de esa manera, que vayamos entendiendo que esto es un gran e importante periodo en la vida de nuestros hijos, donde van a desarrollar habilidades que no desarrollarían si no pasaran por la adolescencia, ¿sí? Es una etapa importante y cuando la acompañamos de la forma más efectiva, podemos tener hijos que desarrollen más sus habilidades, que tengan, que completen sus tareas de aprendizaje en esa etapa. Esta parte de la adolescencia, su labor es poner a prueba los límites, la pasión por explorar lo desconocido y excitante, y puede esto establecer un escenario para su desarrollo de rasgos básicos de carácter que capacitarán a los adolescentes para una magnífica vida llena de aventuras y objetivos. Sí, queremos que nuestros hijos tengan objetivos, que desarrollen la confianza de que pueden buscar esos objetivos, que vayan tras esos deseos buenos y sanos de crecer, de aprender, de explorar. Entonces, creo que estamos hablando de que esto puede traernos eso. Ese es el momento en que nuestros hijos están explorando esas posibilidades en su vida. Después tenemos el siguiente mito, el mito 3, que es
creer que el crecimiento de la adolescencia requiere pasar de la dependencia de los adultos a una total independencia de ellos. La realidad es que el cambio hacia la madurez, ¿sí?, se hace a través de la interdependencia, no de un aislamiento total. Los adolescentes necesitan todavía de nosotros, necesitan todavía ese espacio para buscarnos, y a veces creemos que hay una independencia y no, realmente estamos hablando de interdependencia, que lo que queremos es que todos podamos estar interdependientes, conectados unos de otros, y este es un sano intercambio. Siempre recuerdo cómo dependemos de las personas que siembran en el campo, las personas que cosechan, las personas que transportan el alimento, las personas que venden el alimento, las personas que cocinan el alimento. O sea, dependemos de tantas personas de manera interdependiente, y ellos dependen del intercambio monetario que hay para comprar otras cosas, y etcétera. Entonces, nunca somos 100% independientes. Entonces, nuestros adolescentes tampoco, la búsqueda tampoco es que sean 100% independientes, sino que aprendan a vivir en esta interdependencia con las personas que los rodean, y con las personas que crean productos y servicios que a ellos les benefician, ¿sí? Entonces, realmente todos de alguna manera dependemos de todos y nos apoyamos unos a otros. Entonces, eso es súper, súper bonito verlo así. Ahora vemos cómo los adolescentes que reciben mensajes negativos sobre quiénes son y lo que se espera de ellos pueden rebajarse hasta ese nivel. En vez de desarrollar su potencial auténtico, como escribió Johann Wolfgang, trata a las personas como si fuera lo que tendrían que ser y las ayudarás a convertirse en lo que son capaces de ser. Y esto es como mucho recordar esta de la profecía autocumplida, donde hablamos, decimos, es que eres tonto, y entonces la persona empieza a creerse que es tonta y entonces actúa como tonta, o eres flojo y entonces se cree que es flojo y entonces empieza a actuar como si fuera flojo. Entonces es muy interesante porque realmente nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad de actuar de acuerdo a nuestras creencias. Y si esas creencias se vuelven profundas en nosotros, definitivamente vamos a actuar de esa manera. Entonces es importante cómo tratamos a los demás y qué tipo de palabras y mensajes les damos a nuestros hijos. Es importante que ellos vean en nosotros que confiamos en sus habilidades, que confiamos en sus capacidades, y que se los hagamos saber, no solamente con nuestras palabras, sino con la forma en que actuamos con ellos. Y esto es un trabajo, a veces es como fácil decirlo y definitivamente no fácil hacerlo. Entonces, bueno, entre lo que está pasando con nuestros hijos en la adolescencia es que hay un cambio en su mente, cambia la forma de recordar, pensar, razonar, centrar la atención, tomar decisiones y relacionarse con los otros. Y este es un cambio que a veces las personas no saben, pero la adolescencia, de acuerdo a la ciencia, dura de los 12 años a los 24 o 25, ¿no? Aproximadamente a la mitad de los 20. Entonces, ¿por qué? Porque es cuando se puede ver, de acuerdo a la neurociencia, todos los cambios que están sucediendo en el cerebro. ¿Sí? Todos los cambios y la madurez del cerebro tarda todo ese tiempo en lograrse. Entonces, cuando vemos a un joven de 17, pensaríamos, ya debería estar grande, ya debería de haber madurado todo su cerebro, y la realidad es que no, todavía va a madurar hasta los 24, 25 años. Es muy importante que tomamos en cuenta que este cambio dura bastante tiempo. Hay cuatro cualidades, ¿sí? Me gustan mucho estas cuatro cualidades que tiene en la mente del adolescente. Es que busca las novedades, hay implicación social, hay aumento de la intensidad emocional y hay una experimentación creativa. Entonces, estas cuatro cualidades a veces pueden ser bastante complejas porque cuando hay, por ejemplo, búsqueda de novedades, pues obviamente las desventajas son que hay búsqueda de retos, de sensaciones de riesgo, de impulsividad, y entonces empieza a ver toda esta serie de cosas que si antes nuestro hijo no las tenía, pues obviamente nos empieza a espantar sus decisiones y su manera de ver la vida sin riesgo, ¿no? Cuando realmente nosotros como adultos podemos ver el riesgo ahí. Cuando yo era, pues, adolescente o incluso más pequeña, no podía medir los riesgos de lo que hacía.
tanto como ahora que tengo más de 40 años. Y entonces es como me pregunto, ¿realmente eh, yo no me daba cuenta de todos los riesgos que a lo mejor tomé en algunos momentos de mi vida porque no tenía como esta capacidad de ver todo lo que implicaban algunas decisiones? Y yo que lo veo digo, wow, o sea, qué aventada, ¿no? ¿No? Y lo pienso desde mi yo de los 23, que cuando recibí al adolescente que vivió conmigo, y si quieres saber más de eso, ve al episodio 1 donde lo comparto de manera más amplia, pero básicamente él llegó de 13 cuando yo tenía 23. Y yo me quedo siempre, hoy por hoy y hace ya algunos años, lo vengo pensando y digo, wow, o sea, estaba en una capacidad de experimentar cosas y de aventarme a riesgos, de hacer cosas que a lo mejor hoy no me atrevería a hacer, pero que sí me atrevía a hacer a los 23 años. Y tomar esa decisión de ese riesgo fue importante en ese momento, pero es algo que hoy pienso y digo, wow, o sea, qué aventada, ¿cómo me atreví a hacer algo así? Y por eso, y esa es parte de la ventaja, ¿no? Porque estás abierto al cambio, estás abierto a vivir, a crecer, a la fascinación por la vida y por inventar nuevas cosas. Eso es algo que se da en la adolescencia, y entonces es un fruto importante que necesitamos para hacer cambios en la vida. Luego tenemos la implicación social, y la implicación social realmente, las desventajas es que los jóvenes se aíslan y solamente se quieren rodear de personas como más, como adolescentes, otros adolescentes, que entonces esto puede provocar obviamente riesgos. Las ventajas es que este impulso de conexión social pues puede llevar a creaciones de relaciones de apoyo y que puedan ser relaciones que les dan bienestar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, es como esta parte en la que dices, bueno, sí, se lleva con más adolescentes, quiere tener esta relación con ellos, tiene la ventaja de que puede lograr estas relaciones con otras personas. Y hoy por hoy yo tengo amigas entrañables que hice principalmente en la adolescencia, que sí nos veíamos cuando éramos niñas, pero que en la adolescencia fue donde maduramos esas relaciones, donde crecieron esas relaciones, donde tuvimos la oportunidad de compartir más cosas, más experiencias juntas, y que hoy por hoy siguen siendo grandes amigas mías. Y si no hubiera yo forjado esos lazos en la adolescencia, hoy por hoy, ahora aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, donde me encuentro, no tendría esas relaciones tan profundas que tengo con estas grandes amigas. Entonces, ¿cómo pudo haber sido? Porque aunque nos dejamos de ver muchísimos años y no nos veíamos todo el tiempo, esa relación se mantuvo gracias a esas relaciones profundas, o a esas convivencias, esa conexión social profunda en la adolescencia. Qué bonito. Y bueno, el aumento de la intensidad emocional es tiene su desventaja, porque obviamente hay impulsividad, hay cambios de humor, hay reactividad excesiva, y eso puede traer como desafíos claramente en la familia. Pero las ventajas son que esta intensidad emocional está llena de energía, sentido de impulso vital y entusiasmo por vivir. Entonces, esta parte tan bonita no necesitamos perderla. Ojalá pudiéramos conservarla, ¿no? Porque a muchos nos falta esas esencias. Y la exploración creativa, las desventajas es que puede haber, conducir a crisis de identidad, de vulnerabilidad, a la presión de los compañeros. Y las ventajas es que puede haber una imaginación, un pensamiento creativo, una manera de ver el mundo grande, importante, ver lo ordinario como extraordinario, y ver esto pequeño como algo tan grande es maravilloso. Recuerdo mis épocas de adolescente, y lo ordinario era fabuloso, ¿no? El sentarte a ver las estrellas era fabuloso, el bailar, el cantar con tus amigos, el jugar un juego, el practicar un deporte, todo era mágico. Y de verdad se sentía con mucho poder. Entonces podíamos crear arte, podíamos crear diversión, podíamos crear cosas grandes de cosas pequeñas. Creo que muchos de estos superpoderes de la adolescencia, yo los veo así porque son cuatro grandes cosas que podemos hacer, y que si las vemos
a largo plazo estamos hablando de que la búsqueda de las novedades nos da valor, nos da fuerza, nos da coraje para hacer las cosas. Eh, Implicación social nos permite colaborar, nos permite hacer grandes amistades a largo plazo. El aumento de la intensidad emocional nos da pasión, nos da entrega, nos da intensidad, emoción en hacer las cosas. Y la experimentación creativa, esta imaginación y esta capacidad de crear cosas grandes de algo pequeño. Entonces, si nosotros conserváramos esto, imagínense, wow, o sea, realmente esto bien desarrollado y bien cosechado nos daría en la adultez cosas muy interesantes y a veces, por solamente ver el lado de la desventaja, estamos perdiendo las oportunidades de desarrollar estas tareas que pueden ser tan buenas para nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos estas características, nuestra vida se vuelve amena, se vuelve maravillosa, se vuelve plena. Cuando perdemos esto, nuestra vida tiende a volverse aburrida, aislada, plana, rutinaria. Nosotros, como adultos, podemos aprender de nuestros adolescentes y esto es bien interesante porque eso es de lo que va o mucho de mi trabajo. El que podamos nosotros, a partir de nuestros hijos, desarrollar habilidades, entendimientos, desarrollar capacidades que a lo mejor perdimos en el trayecto o que a lo mejor nunca hemos tenido, pero que ahora, porque tenemos un hijo o un adolescente, podemos tener la posibilidad de crear. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de crear estas cuatro factores, estas cuatro características. Podemos desarrollarlas al estar conviviendo con nuestros hijos y nuestros adolescentes, porque están en ese periodo y nos pueden mostrar cómo. Entonces, yo te invito a que no resistas la adolescencia, sino que la vivas, que la disfrutes y que te des la oportunidad de saborearla. Porque si no lo haces, obviamente esto puede provocar distanciamiento, secretismo, aislamiento y otras respuestas negativas de nuestros hijos adolescentes. Otro punto importante es ver los aspectos positivos. Y es lo que te decía al principio, ¿no? Cómo nosotros, nuestra manera de ver las cosas puede influir en cómo reaccionamos con nuestros hijos. Entonces, si yo veo, peligro, es un adolescente suelto, en vez de pensar así, podemos decir, wow, oportunidad, un adolescente, ¿sí? Y entonces, ver todos esos aspectos positivos que están ahí y que a lo mejor no hemos notado, pero que podemos empezar a notar a partir de hoy, tratar de que nosotros podamos escucharlos a ellos y tratar de entenderlos. Y recordamos siempre, me gusta recordar mucho de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Uno que me siempre recuerdo porque es muy importante es busca entender antes de ser entendido. Y buscar entender a nuestros adolescentes es la clave para mantener las líneas de comunicación abiertas en lugar de querer que nos entiendan a nosotros primero, siempre es busca entenderlos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa dentro de su cerebro? ¿Qué pasa dentro de su corazón? ¿Qué pasa dentro de su ser? Y tratar siempre de ir con este pensamiento que les he dicho, que es, vienen desde el mejor lugar nuestros hijos, así que nosotros podemos, desde la curiosidad, tratar de entenderlos y abrir esas líneas de la comunicación sin crítica, sin juicio. Y también le digo siempre a mis clientes que la curiosidad genuina es el antídoto del juicio. Si nosotros no queremos juzgar a nuestros hijos, necesitamos de verdad empezar a creer que ellos de verdad están haciendo lo mejor que pueden y entonces irnos a la curiosidad. ¿Por qué habrá hecho esto? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se estará comportando así? Siempre es muy importante. Luego es no resistirnos al cambio. Es bien difícil no resistirse al cambio, pero volvemos al punto, lo que resistes persiste. Entonces, si yo me resisto, lo único que estoy haciendo es saturarme, dañarme y dañar a mi hijo, porque él va a cambiar. Esta es una cosa real. Recuerdo una amiga que precisamente en la adolescencia me decía, ay, cuando me escriben eso de nunca cambies, ¿cómo me molesta? Me acuerdo que me decía, porque claro que voy a cambiar, porque no me están diciendo que nunca cambie? Sí, es importante que yo cambie. Y claro que tenía razón. Claro que nuestros hijos van a cambiar. Y sé que nos resistimos mucho, ¿no? Vemos a nuestra bebé y decimos, wow, ya va a cumplir un año. Mi bebé precisamente hoy que estoy grabando esto, en unos días cumple un año.
Y yo me quedo sorprendida de cómo pasa el tiempo. Y claro que me resisto a que ya sea una niña de 1 año y una bebecita de 1 año. Y pienso y digo, wow, ¿cómo se me fue este año tan rápido? Y me resisto a que crezca. Claro que hay una parte de mí que quisiera que no creciera, pero claro que está la otra parte de mí que dice, sí, claro, que crezca, que se desarrolle. Y esto es cuando vemos a nuestros hijos chiquitos y es lo mismo en la adolescencia. En la adolescencia también es como, quiero seguir viendo a este hijo mío que viene, me abraza, me cuenta, me besa y que no le importa si lo hago enfrente de sus amigos o no, pero empezamos a ver el cambio en que ellos quieren que ya no lo hagamos enfrente de los demás. Y está bien. Y aunque por dentro puede doler claramente y es difícil porque lo he vivido, también esto me ayuda a saber que mi hijo sigue progresando, que sigue creciendo y que está en esa transición en volverse el gran hombre en el que se va a convertir y en ese proceso va a tener que cambiar y las cosas no van a ser iguales y está bien. Otra cosa importante es la creación de ritos. A veces pensamos en los ritos como algo así como muy extraño, pero básicamente los ritos de paso culturalmente aceptados son las cosas que ayudan a una persona a hacerse más grande, ¿no? Hay muchísimas culturas que tienen ritos de paso maravillosos que se cuentan en leyendas o que se cuentan en las tradiciones de tribus. Pero en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, uno de los ritos de paso que más me maravilla y que me siento sumamente bendecida de que nuestros jóvenes sigan teniéndolo es que puedan ir a una misión. Porque es un gran momento para que ellos crezcan, para que ellos maduren, para que ellos desarrollen nuevas ideas, nueva visión del mundo, para que apliquen estas 4 características que los van a llevar a tener éxito. Y aquí quisiera detenerme en esta parte, ¿no? Nuestros hijos van a la misión y regresan siendo hombres, siendo mujeres mucho más maduras, más capaces, eh, espiritualmente más conectadas con Dios y con Jesucristo. Y ese rito de paso es tan importante que por eso es que nos interesa tanto que nuestros hijos lo lleguen a vivir. Y me gusta pensar que todo lo que se dice de un misionero se puede aplicar también a nuestros hijos adolescentes, como esto de que no tengamos en poco su juventud. Nuestros jóvenes tienen esas cualidades que estos otros jóvenes de las escrituras tenían. Y nuestros jóvenes a veces tenemos en poco su juventud. No confiamos en que tienen la capacidad, no confiamos en que tienen el espíritu fuerte, no confiamos en que tienen la inteligencia. Entonces, ayudemos a nuestro propio ser de mamás a confiar de que ellos tienen esas capacidades y que pueden hacer las cosas. Estirarlos un poco para que crezcan, pero no tanto para que se rompan. Y esto es como esta magia que está dentro de este estiramiento que les permite crecer, pero que no los lastima. Cada cosa que queramos que aprendan y que ellos quieran aprender, ayudémoslos, acompañémoslos a estirar, a hacer ese estirón. El trabajo conjunto es muy importante. Trabajar conjuntamente con ellos es la clave. Sí, esta es la parte de la cooperación de la que estamos hablando. Y sí es muy importante cooperar con ellos para poder hacer las cosas. Y cuando hablamos de trabajo conjunto, bueno, se puede hablar de cooperación y de resolver problemas juntos y colaborativamente y todo esto, pero a mí también me gusta mucho pensar en el trabajo conjunto como eh, trabajar juntos, en trabajo de real, o sea, limpiar la casa juntos, cocinar juntos, limpiar carros juntos, ir a servir juntos, limpiar la capilla juntos, hacer actividades juntos que realmente puedan ellos sentir que son parte de algo importante dentro de nuestra familia y dentro de la comunidad. Y otro punto es crianza consciente, un enfoque en que nos hace ayudar a crecer nosotros como padres a través de ver a nuestros hijos, pero al mismo tiempo de dar límites y respetar la autonomía en las fases adecuadas, de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Y esto es bien importante porque a veces a mí me toca ver muchas mamás, y esto es siempre, ¿no? Ver mamás que tratan a sus hijos diferente de acuerdo a la edad que tienen. O sea, hay mamás que tratan a sus hijos muy pequeños como si fueran más grandes
quieren o esperan que sus hijos hagan cosas de más grandes, y esto pasa mucho con mamás de hijos pequeños, como que esperan que hagan cosas que no tienen la capacidad todavía de hacer. Pero el efecto contrario veo mucho en las mamás de adolescentes. No en todas, obviamente, pero me he dado cuenta cómo tratan a sus hijos más chicos de los que realmente son. Les dan tareas menores de lo que realmente tendrían que tener a su edad y les impiden desarrollar habilidades que podrían ya estar desarrollando esos jóvenes por sus propios miedos, por sus propios temores de las mamás o de los papás. Y se entienden los temores. Yo no digo que no hay temores, pero sí es importante darnos cuenta, o sea, ¿qué edad tiene mi hijo realmente y qué capacidades podría ya estar desarrollando, qué habilidades y qué oportunidades le estoy dando para que las desarrolle? Y eso es importantísimo. Y no estamos hablando solamente de conocimientos, porque a veces como papás también nada más estamos enfocados en los conocimientos como académicos y a lo mejor de talentos, pero nos está faltando enseñar habilidades, más bien sociales, habilidades tal vez de inteligencia emocional, de comunicación, etcétera, que pueden ser muy importantes para nuestros hijos y es importante observar en dónde estamos ahí. El apego seguro es otro tema muy amplio, pero vamos a darle apoyo a nuestros hijos para que sigan creciendo y que nosotros podamos ser el lugar seguro. Hoy sí quería como ampliar el escenario de todas las cosas que son buenas que puedas tú desarrollar y puedas ir comprendiendo para que podamos avanzar en este trayecto de cría de adolescentes. Yo te invito a observar las etapas en las que has tenido contacto con adolescentes y empezar a ver todas estas características, ¿no? Todos los cambios que ellos han tenido, como tu mirada al ver la adolescencia desde diferentes etapas puede ser muy innovador para tu mente, como empezar a decir, ok, ¿cómo lo veía en aquella etapa? ¿Cómo lo veía cuando era líder? Ahora que soy mamá de adolescentes. ¿Y cómo lo quiero ver hoy? Que ahora que tengo esta información de este episodio, que me doy cuenta que hay tantas cosas buenas de la adolescencia y que la adolescencia es una esencia de crecimiento y de progreso para nuestros hijos. Voy a terminar con esta cita que nos comparte Mark Twain, que dice, cuando yo era chico de 14 años, mi padre era tan ignorante que apenas podía soportar estar a su lado. Pero cuando cumplí los 21, me quedé asombrado de todo lo que había aprendido el viejo en 7 años. Y me gustó mucho esta cita porque puede que no nos vean tan listos ni tan sabios en los años de su adolescencia. Y está bien. Lo importante es que con todos estos puntos que vimos hoy, podamos empezar a reflexionar. ¿Cuáles de estos puntos estoy haciendo? ¿Cuáles no entiendo bien todavía y quiero saber más? ¿Cuál de estos mitos te sorprendió? ¿Cuál de estos mitos ya entendías? Y que reflexiones en cuanto a las posibilidades de esta etapa de la vida de tus hijos y hijas. Me da mucho gusto saber que estás aquí y te pido que compartas este podcast con todas las mamás. Nos vemos para el próximo viernes. Hasta luego. Bye bye. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de lo que has escuchado en este podcast resuena contigo y te interesa trabajar en tu transformación como mamá o en tu relación con alguno de tus hijos, yo te puedo ayudar. Mándame un mensaje directo en Instagram o Facebook a Viviendo en Familia Coaching y nos pondremos de acuerdo para una mini sesión gratuita. Hasta pronto.